azufre y al entrar en contacto, ya aquí en este escenario, con la humedad, entonces sufren una alteración rapidísima, rapidísima. Ese es uno de los suelos problemáticos que tiene la región, particularmente en el aeropuerto se ha tenido problemas con los esquistos negros. Y los otros son unos suelos, yo creo que son arcillas en formación, ¿cierto? Porque los blancos, los suelos blancos, suelos blancos aquí en Manizales. No sé si han tenido alguna zona alófana, ¿no? Bueno, en todo caso, esos suelos, yo creo que son el resultado de la época de la glaciación, de un ambiente húmedo, en zonas donde no hubo posibilidades de drenaje y se desarrollan ese tipo de suelos. Bueno, básicamente el tema cuando hay información de precipitaciones que finalmente terminan volviendo de ácido, ¿sí? Esto no tiene ningún problema con eso, sino que ya el estudio de laboratorio nos está indicando cuál sería la cantidad de cal que nosotros tendríamos que estar empleando para hacer la neutralización. Ya finalmente el laboratorio finalmente nos va a decir eso, porque el polímero como tal varía, pero es de acuerdo al suelo, si es granular o son suelos finos. Ahí es donde nosotros tenemos el polímero que mezcla él, pero básicamente el laboratorio nos está diciendo es la cantidad de cal que tendríamos que estar empleando. Y esta cantidad de cal va directamente relacionada con las pruebas de compresión impugnada y el módulo y toda esa cuestión que hacen en el laboratorio. Si no nos está dando, pues tenemos que volver a reformular y de pronto hacer unos análisis especiales si ya conocemos esa característica para ver cómo hacemos cómo neutralizamos el efecto de esos ácidos que pueden llegar a formar. Le comentaba que en la vía a Ubalá, allá se nos presentaron, no tuvimos la posibilidad de analizarlos, porque las muestras que nos llegaron fueron completamente diferentes y cuando llegamos al terreno la encontramos. Lo que hicimos fue ajustar un poquitito la dosificación de la cal y ajustamos el polímero y la vía funcionó perfectamente bien. Lógicamente, previa consulta desde el sitio con el experto de los Estados Unidos, que eran de las primeras obras que estábamos haciendo, encontramos eso. En el muestreo que se hizo en la vía nos salieron ese tipo de pizarras. Yo digo pizarras, pero yo creo que son de la misma característica que usted me está mostrando. Con la placa no hemos todavía tenido la experiencia, le hicimos la pregunta en alguna ocasión a Mr. Ace y dijo, no hay problema. Es más, ellos han hecho trabajos inclusive en unas playas que hay en el Virginia, ¿no? Que tienen unas características muy específicas a ese respecto. Ya la clasificación exacta no la sé en este momento, pero él nos dijo que no había casi que ningún problema con este tipo de terrenos. Es universal a excepción de las curvas. Hay otro problema con las cenizas volcánicas. Las cenizas volcánicas, cuando se depositan y persisten en el terreno, es porque generalmente caen en calientes. Y al caer calientes hay sinterización, es decir, soldadura entre las partículas. Generalmente en la ingeniería lo que se hace es remoldearlas. Al remoldearlas, entonces cambia completamente esa configuración. Es decir, se rompe ese tipo de enlace y entran a tener una configuración diferente. Y se han dado muchos problemas con el tratamiento de esas cenizas, por ejemplo, en los procesos de compactación. Con qué carga, con qué energía, cuánto tiempo se requiere que madure ese proceso para eso. Son problemas, digamos, de deslizamiento entre los microcristales que hay en esas configuraciones del terreno. Cuando estaba comentando lo de la arcilla, usted también nos estaba comentando la misma cuestión sobre las siguientes polaridades. Ahí es donde ya se justifica el polímero
bien radical libre que hay. Esa es la ventaja de hacer la estabilización con estos polígonos. Realmente ligan y pegan firmemente todos esos cristales, son microcristales, y los dejan íntimamente ligados, aumentando. Es que cuando ya uno va al laboratorio, ahí es donde empieza a ver los datos de la elasticidad, de las propiedades elásticas, además de la resistencia. Básicamente, para agregar, justamente cuando uno tiene suelos problemáticos, es que busca alternativas diferentes a lo convencional. Entonces, los suelos problemáticos, la primera opción que tiene es la estabilización de esos suelos. En el proceso de estudios y diseños, pues lógicamente se hace primero la caracterización del tipo de suelo. Personalmente no he tenido la oportunidad de trabajar con las arenas blancas que ustedes dicen. Suelo, son limos inorgánicos blancos, arcillosos. Limos arcillosos. Pero lógicamente se haría la caracterización física, y si se requiere una caracterización química, con el propósito de identificar qué aditivo se usa, si se usa cal, si se usa cemento. Lógicamente la estabilización, ¿sí?, crea una matriz resistente e impermeable al agua, por lo que no habría que preocuparse por la sensibilidad al agua de esos suelos. Y lo que se entiende con paquete tecnológico, que ofrece la tecnología Versi, hacer todo el diseño experimental en laboratorio, llegar a las dosificaciones que mejor se comporten o se predican en laboratorio, que se van a comportar en cambio, y reproducir durante el proceso constructivo lo más fielmente los resultados obtenidos en laboratorios. Por eso es importante tener la máquina estabilizadora de suelos, porque va a ser la mezcla homogénea con las dosificaciones exactas que se obtuvieron en laboratorio, y se puede esperar que el suelo se comporte igual que se nos comportó en el laboratorio. Digamos que, la duda mía es por esto. Vamos con los suelos blancos. Si son suelos limorcillosos, yo sé que hay entonces la necesidad de combinarlos con cal y además utilizar esta solución, este fluido para lograr, pero entonces viene el problema, el mecanismo de mezcla de eso, ¿cierto? ¿Cómo lograr esa mezcla? Si es fácil. Y en el caso de las cenizas volcánicas, que veo más fácil la mezcla, que la veo mucho más fácil, entonces si efectivamente el problema que han tenido los constructores han sido los tiempos de compactación y la resistencia que obtiene la capa compactada, la resistencia al final, si se puede incrementar notablemente con este tipo de... ¿Hablas de las resistencias o de las densidades? Así. Medidas sencillas. Con respecto a lo del mezclado, si tú ves la máquina es una fresadora, tiene la capacidad incluso de fresar concreto, lo tritura y lo mezcla con los aditivos. Desde ese punto de vista, si el suelo no es mucho más duro que un concreto, no va a haber ningún problema. Pero por la plasticidad. Con los aditivos. Por la plasticidad. Al mezclarlo con cemento, cal, se baja la plasticidad. Sí. Justamente por eso se hacen los ensayos de laboratorio. Tú dices, bueno, y el objetivo de la estabilización es precisamente en suelos problemáticos, suelos que tengan partículas arcillosas activas. Yo vi ahí en una gráfica en la que usaban también aditivos en una clasificación, en unos suelos que clasifican según la ASTO entre granulares. En todos los granulares tenían
unos polímeros entre la 1, A3 y A2, 4. No entiendo, me gustaría saber para qué, qué polímeros se usan y para qué se utilizan en suelos que no son problemáticos. Bueno, son dos tipos principales de polímeros. Uno se llama TS Topsil y otro es Base Shear. Topsil se emplea también como control de polvo, pero sí trabaja muy bien para suelos granulares. Tiene otras propiedades. Lo que nos han dicho, la fórmula de la Coca-Cola, es que más o menos son entre 60 y 80 tipos de polímeros. En tres proporciones tenemos ideas. Sí, pero nos están diciendo que entre la A1, creo que hasta la A4, A2, 5. sí, hasta ahí sí, se trabaja solamente, se trabajaría con el top 6 y de ahí hasta la 7 con Base Shear, y se va a trabajar solamente con polímeros. Pero hacia abajo, si se quiere tener una mayor resistencia y otras propiedades de los materiales, si se encuentran así solos, entonces hay que empezar a hacer la mezcla. Sí, pero Muchas veces encontramos mezclas de con el de acá, y ahí es donde entra la clasificación del laboratorio, se empiezan a ver los porcentajes de uno y del otro, y de acuerdo a ese análisis se empiezan a hacer la fórmula, la fórmula, si son con los dos polímeros o uno solo, o mezclas de semilocal, básicamente. sí, pero ¿para qué estabilizar suelos que no son problemáticos? Es la pregunta. Bueno, hay hay varias razones. Hay que meterle más costos. Hay varias razones. Lo primero es, si tú estabilizas un suelo granular de buenas condiciones, estás aumentando las propiedades físico-mecánicas. O sea, va a tener un mejor comportamiento. Por ende, la estructura final, o sea, el espesor final de esa capa, lo puedes reducir y eso se va a ver reflejado en menores costos. O sea, si tienes mejores propiedades físico-mecánicas de los materiales, pues tu estructura va a necesitar ser menos robusta, ¿sí? O sea, menores espesores los podemos asociar teóricamente con menores costos, sin sacrificar el desempeño. O sea, hablando en términos más generales, la durabilidad de la estructura.